Querida comunidad de YouTube, esta es una historia del periodo terrorífico de brujas en Europa entre los siglos XV y XVIII. Hubo persecución de personas acusadas de brujería, con acusaciones de brujería que abarcaban desde la invocación de espíritus y la realización de hechizos hasta la curación a través de métodos no convencionales y el maleficio contra vecinos o conocidos. Por favor, apóyenos dando like al video y suscríbanse al canal. Título: El martirio de las brujas. El horizonte europeo se hundió bajo un manto de cenizas y superstición, marcando el inicio de una era donde la luz de la razón fue asfixiada por el humo de las piras. Entre los siglos XV y XVIII, el continente se convirtió en un escenario de sombras proyectadas por la paranoia y el dogma. En el epicentro de este terremoto social, en el año 1487, las prensas de madera crujieron para dar a luz al Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Heinrich Kramer, un inquisidor cuya mente era un nido de obsesiones y misoginia, escribió este volumen no solo como un tratado, sino como un arma de destrucción masiva. El libro transformó las viejas leyendas de aldea en una amenaza existencial y tangible. A las brujas ya no eran simples curanderas, sino soldados de una legión satánica infiltrada en cada rincón de la cristiandad. El manual proporcionaba instrucciones quirúrgicas sobre cómo identificar la marca del diablo, cómo quebrar la voluntad mediante el tormento y cómo procesar legalmente el exterminio. En este contexto de opresión, la historia de Morrigan cobra un dinamismo trágico. Morrigan vivía en las orillas de un bosque antiguo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Ella era la depositaria de una sabiduría ancestral, una mujer que entendía la intersección de lo biológico y lo espiritual, sus métodos de curación no convencionales, el uso de mascos para detener hemorragias y raíces fermentadas para calmar el dolor del parto, eran vistos con una mezcla de gratitud y pavor. Pero cuando el Malleus Maleficarum llegó a manos de los magistrados locales, la gratitud se evaporó. La tensión social comenzó a hervir. Un simple desacuerdo con un vecino por un lindero de tierras o el hecho de que Morrigan no bajara la mirada ante los hombres de fe, se convirtió en la semilla de una intriga mortal. La acusaron de maleficio, de haber provocado la peste en el ganado solo con un susurro al viento. Su hija, Illawen, representaba la inocencia acorralada. Era una joven de espíritu vibrante que compartía el amor de su madre por la naturaleza, pero que ahora debía aprender a vivir en el silencio más absoluto. El drama se intensificó cuando, una noche de invierno, la milicia eclesiástica derribó su puerta. El dinamismo de la escena fue brutal. El olor a antorchas, el sonido del acero chocando contra la madera y los gritos de Illawen mientras era arrastrada por el lodo. Morrigan fue llevada a las mazmorras de la ciudad, un laberinto de piedra donde la humedad se filtraba como el mismo miedo. Allí, la persecución sistemática se revelaba en toda su crueldad. No se buscaba justicia, sino la validación del miedo que sostenía el poder de la Iglesia y el Estado en una era de transformaciones sociales profundas. En la celda contigua, envuelta en harapos
que una vez fueron seda, se encontraba Selene. Ella era el símbolo de la belleza y la intelectualidad perseguida. Selene, una noble que había dedicado su vida al estudio de los astros y la filosofía neoplatónica, había sido denunciada por su propio primo, quien codiciaba su herencia. Su crimen fue invocar espíritus celestiales mediante el uso de astrolabios y mapas estelares. La intersección de lo legal y lo religioso se volvía absurda. Los instrumentos de navegación y ciencia eran presentados en el tribunal como herramientas de brujería. Selene y Morrigan, unidas por la desgracia, comenzaron a planear una resistencia desde el corazón del abismo. Selene utilizaba su elocuencia para sembrar dudas entre los guardias menos fanáticos, mientras Morrigan empleaba sus conocimientos químicos para crear ungüentos que adormecían los sentidos, permitiéndoles soportar los interrogatorios. Sin embargo, el verdadero giro inesperado llegó con la aparición de Lilith. Birisu no Arue Yunue Purillonera, sino una sombra que se movía con una libertad aterradora por los pasillos de la Inquisición. Se decía que era una sobreviviente de una purga anterior, una mujer que había abrazado la oscuridad para combatir el fuego con fuego. Lilith operaba una red de espionaje y sabotaje. Ella era quien interceptaba la correspondencia de los inquisidores y quien robaba los suministros de pólvora de la guarnición. Su presencia añadía un dinamismo eléctrico a la narrativa. Lilith se infiltró en la prisión disfrazada de monja confesora. Al llegar a la celda de Morrigan, no trajo consuelo religioso, sino una daga y un plan de escape que involucraba incendiar la torre de los archivos donde se guardaban las listas de los próximos sospechosos. La intriga alcanzó un punto de tensión insoportable durante el juicio público. El padre Varga, un hombre que personificaba el fanatismo del martillo de las brujas, presidía el tribunal. Elowen fue utilizada como carnada. La amenazaron con el tormento del agua si su madre no confesaba sus vínculos carnales con el demonio. El drama era asfixiante. La plaza estaba llena de ciudadanos, cuyos rostros reflejaban una mezcla de morbo y terror. Justo cuando la sentencia de muerte iba a ser pronunciada, Lilith activó su trampa. Una serie de explosiones coordinadas sacudieron los cimientos de la plaza. En medio del caos y el humo, Morrigan se liberó de sus cadenas con una fuerza nacida de la desesperación. El dinamismo de la batalla final fue escalofriante. Lilith y un grupo de disidentes armados se enfrentaron a la Guardia Suiza en un conflicto sangriento que simbolizaba la lucha entre el viejo orden y la libertad individual. Selene, usando su conocimiento de la acústica de la plaza, gritó verdades prohibidas sobre la corrupción de los magistrados, haciendo que la multitud inicialmente hostil comenzara a dudar y a volverse contra los perseguidores. Morrigan logró rescatar a Elowen de las garras de Varga en un enfrentamiento dramático sobre el patíbulo en llamas. El inquisidor, cegado por su propio odio, cayó en la pira que él mismo había ordenado construir. La huida fue una odisea a través de una Europa que todavía ardía. Morrigan y Lawen, Selene y Lilith se convirtieron en leyendas urbanas, en las brujas de la libertad que recorrían los caminos ayudando a los perseguidos. Sin embargo, la historia no es un cuento de hadas. La persecución sistemática continuó durante décadas más, alimentada por la ignorancia y el libro de Kramer
que seguía imprimiéndose en todas las lenguas. El periodo terrorífico dejó una cicatriz imborrable en la psique colectiva, un recordatorio de que cuando el miedo se convierte en ley, los inocentes son los primeros en arder. La historia de estas 4 mujeres terminó en las brumas del tiempo, pero su lucha contra el martillo quedó grabada como un emblema de la resistencia humana contra el dogmatismo y la crueldad organizada.